Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más fundamentales y transformadores de toda la Biblia. Génesis capítulo 3. Este pasaje no es solo una historia antigua, es la explicación del origen del mal en el mundo y la raíz de nuestra condición humana. Aquí vemos cómo la humanidad, creada para vivir en perfecta comunión con Dios, tomó una decisión que lo cambió todo. Al desobedecer, Adán y Eva abrieron la puerta al pecado, introduciendo el sufrimiento, la muerte y la separación de Dios. Pero, y esto es lo más increíble, en medio de esta tragedia también encontramos la primera chispa de esperanza, la primera promesa de redención que se cumpliría miles de años después en Jesucristo. Así que prepárense, porque este capítulo es clave para entender por qué necesitamos un Salvador y cómo, desde el principio, Dios ya tenía un plan para restaurarnos. Vamos a adentrarnos en el relato bíblico. La historia comienza en un paraíso, el jardín del Edén, pero pronto aparece un personaje astuto a la serpiente. La Biblia nos enseña que detrás de esta serpiente estaba Satanás, el enemigo de Dios en su estrategia. Fue sutil pero letal al sembrar la duda en el corazón de Eva. Le preguntó: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto? Era una distorsión de la verdad. Dios les había dado libertad para comer de todos los árboles, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente no solo mintió, sino que también puso en duda la bondad y las intenciones de Dios, sugiriendo que Él les estaba ocultando algo bueno. Le dijo a Eva: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta es la tentación original, el deseo de ser nuestro propio Dios, de definir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, en lugar de confiar en nuestro Creador. Eva, engañada por la promesa de obtener una sabiduría secreta y ser como Dios, cayó en la trampa. Vio que el fruto era agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó del fruto, comió, y luego le dio también a su esposo, Adán, quien estaba con ella, y él también comió. Este acto de desobediencia, aunque pueda parecer pequeño, fue una rebelión directa contra el mandato claro y amoroso de Dios fue. Una elección deliberada de confiar más en la palabra de la serpiente que en la palabra de su Creador. En ese momento, la confianza se rompió y la inocencia se perdió para siempre. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos, pero lo que vieron no fue una nueva dimensión de divinidad, sino su propia desnudez y vulnerabilidad. Por primera vez sintieron vergüenza. Intentaron solucionar su problema por sus propios medios, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Luego, cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín, hicieron lo que el pecado siempre nos impulsa a hacer. Escondieron la comunión perfecta y sin barreras que disfrutaban con su Padre Celestial. Se había fracturado. El momento del juicio llegó. Dios, en su omnisciencia, ya sabía lo que había ocurrido, pero les dio la oportunidad de confesar. Preguntó: ¿dónde estás? No porque no supiera su ubicación, sino porque quería que reconocieran su estado espiritual. Pero en lugar de arrepentimiento, hubo excusas. Adán culpó a Eva y, sutilmente, a Dios mismo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Nadie asumió su responsabilidad. Entonces, Dios pronunció las sentencias. La serpiente fue maldecida por encima de todos los animales. A la mujer se le dijo que tendría dolor en el parto y que su deseo sería para su marido, y él se enseñorearía de ella, introduciendo conflicto en la relación que debía ser de perfecta armonía. Al hombre, Dios le dijo que por su causa la tierra sería maldecida. A partir de entonces tendría que trabajar con sudor y esfuerzo para obtener su alimento de una tierra que produciría espinos y cardos. Y la consecuencia final para ambos fue la muerte física. En polvo eres, y al polvo volverás. Finalmente, para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado de pecado, fueron expulsados del jardín del Edén. La separación de la presencia directa de Dios se había consumado. Ahora, analicemos
el profundo significado teológico de este evento. Primero, nos habla sobre la libertad del ser humano. Dios no nos creó como robots programados para obedecer. Nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir. El pecado no fue un accidente, sino una decisión consciente de Adán y Eva de usar esa libertad para desobedecer a Dios. Esto nos enseña que el mal no se originó en Dios, quien es perfectamente bueno. El mal entró en la creación a través de la elección del hombre. Al escuchar y creer la mentira del enemigo, en lugar de la verdad de Dios. En segundo lugar, las consecuencias de ese pecado no fueron solo para ellos, sino que tuvieron un alcance universal. El apóstol Pablo lo explica en Romanos. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Desde ese momento, toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa, una inclinación a la desobediencia, y toda la creación quedó sujeta a la corrupción. Pero aquí, en medio de la oscuridad del juicio, brilla la luz más asombrosa. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esto se conoce como el protoevangelio, la primera promesa del evangelio. Dios estaba anunciando que un descendiente de Eva, la simiente suya, un día vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando a Satanás de una vez por todas. Esta es la primera profecía sobre el Mesías, Jesucristo, quien, aunque sería herido en la cruz el calcañar, obtendría la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. ¿Y cómo se aplica todo esto a nuestra vida hoy? Primero, nos recuerda que la tentación es real y su estrategia no ha cambiado. Satanás sigue usando la duda, la mentira y el deseo de autonomía para alejarnos de Dios. Nos susurra: ¿realmente dijo Dios? ¿No será que te estás perdiendo de algo? Debemos estar alerta y firmes en la verdad de la palabra de Dios. A segundo, este pasaje nos enseña que el pecado siempre trae separación. Cada vez que elegimos nuestro camino en lugar del de Dios, creamos una distancia en nuestra relación con Él. Esto afecta nuestra vida espiritual, emocional e incluso física. Nos llenamos de vergüenza, miedo y buscamos escondernos. Justo como Adán y Eva en tercero, y quizás lo más importante, nos muestra nuestra profunda necesidad de un Salvador. Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, un esfuerzo humano insuficiente. Del mismo modo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestras buenas obras o esfuerzos. Necesitamos que alguien más nos cubra, y Dios mismo proveyó esa cobertura. Antes de expulsarlos, Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, lo que implicó el primer sacrificio de sangre, un anticipo del sacrificio perfecto de Cristo. Finalmente, esta historia nos llena de esperanza en Cristo. Jesús es la respuesta a la tragedia de Génesis 3. Él vivió una vida sin pecado, resistió toda tentación y en la cruz tomó sobre sí nuestro pecado, nuestra vergüenza y nuestra muerte. En Él encontramos el perdón que Adán y Eva perdieron, la restauración de nuestra relación con Dios y la promesa de vida eterna. Él es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo para siempre el poder del pecado y de la muerte. En conclusión, la caída del hombre en Génesis 3 es un recordatorio sobrio, pero necesario, de nuestra fragilidad y de por qué todos, sin excepción, necesitamos la gracia de Dios. Nos muestra que el pecado es grave y sus consecuencias son reales. Pero la historia no termina con la derrota en el jardín. Termina con la promesa de una victoria futura, una victoria que ya ha sido ganada para nosotros en Cristo Jesús. Aunque el pecado entró en el mundo, la misericordia de Dios abrió un camino de regreso a casa, un camino de salvación a través de su Hijo. Terminemos con una breve oración. Pueden unirse a mí en sus corazones al Señor. Hoy reconozco que el pecado me aleja de ti y trae quebrantamiento a mi vida. Gracias porque no me dejaste perdido en mi condición. Te agradezco porque en Cristo Jesús me has dado perdón, una nueva vida y la esperanza de la eternidad. Ayúdame a resistir la tentación cada día, a confiar en tu verdad y a caminar siempre en tu gracia y tu amor. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio tan profundo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha hecho reflexionar, te animo a que le des
me gusta a este video, lo compartas con alguien que necesite escucharlo y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios bíblicos. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.